El dinero no solo abre puertas en esta ciudad. Las posee. Durante 3 décadas, Alexander Calvel convirtió la justicia en un mercado donde la inocencia no valía nada y la culpabilidad era solo un número escrito en un cheque. Su firma aparecía al final de cada acuerdo sucio. Su influencia contaminó cada institución. Su nombre se susurraba como advertencia en los pasillos del poder. Cruzarlo era como desafiar al destino mismo, destrucción inevitable, envuelta en trajes de diseñador y cuentas offshore. Pero el destino jamás había conocido al juez Anthony Carter. Lo llamaban el último hombre honesto en un sistema roto. El juez que no podía ser amenazado, sobornado ni quebrado. El hijo de las duras calles del sur de Chicago, que ascendió hasta convertirse en la peor pesadilla de la corrupción. En 30 años como juez, nunca comprometió su integridad, nunca desvió la mirada, y jamás olvidó cuánto cuesta la justicia cuando se decide no venderla. En la sala 237, mientras el mazo de Carter rompía el silencio fabricado, 2 fuerzas inmovibles estaban a punto de chocar. Calvel creía que su dinero podía ahogar cualquier verdad. Pero Carter sabía que algunas verdades no se ahogan. Solo se retrasan. Y la justicia ya había esperado demasiado. Suscríbete si quieres escuchar la historia completa. Esta serie revela cómo el coraje individual puede cambiar un sistema entero. La mañana avanzaba con solemnidad. Los rayos del sol entraban por los altos ventanales del juzgado, proyectando sombras largas sobre los bancos de madera pulida. En sus aposentos, el juez Carter alisaba sus togas negras con precisión, los dedos oscuros recorriendo la tela mientras su mente repasaba los desafíos del día. Había ganado su reputación con integridad inquebrantable, pero casos como el de hoy ponían a prueba los cimientos mismos de la justicia. Su señoría, la voz suave de su asistente, Sarah Mitchell, interrumpió sus pensamientos. «¿Están listos para usted?» Carter asintió. Una última mirada al espejo le mostró un rostro marcado por la experiencia y la lucha. Recordó a su madre trabajando 3 empleos para pagar su universidad. Cada sacrificio, cada obstáculo superado, lo había llevado a este momento. Otro día persiguiendo la justicia, murmuró, y siguió a Sarah por el pasillo. La sala ya estaba llena. El caso contra Alexander Calvel, CEO de Calvel Enterprises, había captado la atención nacional: fraude fiscal, malversación de fondos y lavado de dinero offshore. Las cantidades eran astronómicas. Millones desviados de fondos de pensiones y proyectos comunitarios. La fiscal Elena Cruz, sentada en su mesa, lucía seria y concentrada. Su cabello oscuro recogido con firmeza reflejaba el rigor con que había preparado este caso. Sabía que enfrentaba a uno de los hombres más poderosos del país, pero también sabía que este juicio podría marcar un antes y un después. La defensa aún no había llegado. Carter consultó su reloj. 9:15, Calvel ya iba 15 minutos tarde. A las 9:27, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Alexander Calvel entró hablando por teléfono, con un traje a medida y la confianza arrogante de quien está acostumbrado a salirse con la suya. Ni siquiera detuvo la llamada al ver al juez. «Compra las acciones ahora», decía mientras caminaba hacia su lugar. «No me importa lo que digan las predicciones». «Todos de pie para recibir al honorable juez Anthony Carter», anunció el alguacil. Todos obedecieron. Todos, menos Calvel. Incluso su abogada, Victoria Holt, parecía incómoda. Le tiró de la manga, pero él apenas reaccionó. Carter tomó asiento, su rostro imperturbable. «Señor Calvel», dijo con voz serena. «En esta sala se observan ciertos protocolos. Uno es levantarse cuando entra el juez. Otro es no usar el teléfono durante la audiencia». Calvel colgó finalmente. «Mis disculpas, Su Honor», dijo con tono burlón. Estaba atendiendo asuntos importantes. «¿Más importantes que mostrar respeto a esta corte?» Calvel sonrió con desprecio. «Depende de la perspectiva, ¿no cree?» Carter se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos oscuros fijos en Calvel. «Permítame ajustar su perspectiva, señor Calvel. Se enfrenta a cargos federales que podrían llevarlo a prisión por 30 años. Sus asuntos pueden esperar. Levántese». La tensión se hizo densa. Finalmente, Calvel se puso de pie con deliberada lentitud. «Gracias,
dijo Carter. Puede sentarse. Empecemos con la lectura de cargos. Mientras la fiscal Cruz comenzaba a leer los cargos en voz alta, un oficial de la corte se acercó sigilosamente al estrado del juez Carter. Le entregó una pequeña nota doblada. Carter la leyó con discreción. Cuidado. Calvel controla a medio departamento de policía. La evidencia suele desaparecer en sus casos. Su expresión no cambió al guardar el papel en su túnica. Ya lo sospechaba. Sabía que el jefe de policía, James Whitman, a cargo de las pruebas de este caso, tenía fama de ser persuasivo. Pero las sospechas no bastaban. Necesitaba pruebas. Y para eso, debía ser meticuloso. El resto de la mañana transcurrió con una serie de mociones legales. Victoria Holt, vestida con un impecable traje gris carbón, defendía a su cliente con precisión y experiencia. Alegó defectos procesales para anular el caso. Elena Cruz, en cambio, argumentó con pasión, destacando cómo los delitos de Calvel habían destruido comunidades enteras. Durante un receso, Carter observó por la ventana de su despacho cómo Calvel se dirigía a los medios. Con una sonrisa ensayada, declaraba a las cámaras, este juicio es una caza de brujas. El juez Carter claramente tiene una agenda. He enfrentado jueces más duros que él y aquí sigo. La verdad prevalecerá. Los noticieros ya debatían sobre la imparcialidad judicial. Algunos elogiaban la compostura de Carter. Otros, cuestionaban si un juez con sus orígenes podía ser verdaderamente neutral frente a un acusado rico y blanco. Más tarde, Elena tocó la puerta del despacho del juez. Su rostro reflejaba preocupación. Su señoría, ¿puedo hablar con usted un momento? Por supuesto, pase. Nuestro testigo clave, el denunciante del Departamento de Contabilidad de Calvel, está entrando en pánico. Alguien lo sigue. Le han tomado fotos a sus hijos en la escuela. Y la policía dice que no puede hacer nada. Carter cerró los ojos un instante. Por supuesto que dirían eso. Señorita Cruz, este caso va a poner a prueba todo lo que creemos sobre la justicia. Calvel no solo viola la ley. Cree que está por encima de ella. Y eso lo hace peligroso. ¿Cómo peleamos contra eso? Preguntó Elena, frustrada. Paso a paso. Documente todo. No confíe en nadie fuera de su equipo. Y recuerde, los arrogantes siempre plantan las semillas de su propia destrucción. Cuando Elena se marchó, Carter recordó su primer caso como defensor público. Había representado a un joven acusado falsamente de robo. La evidencia que probaba su inocencia había desaparecido misteriosamente. Desde entonces, entendió que la justicia era una batalla constante entre verdad y poder. La tarde avanzaba y el clima en la sala 237 se volvía cada vez más tenso. Calvel, impasible, se mantenía en su silla con una sonrisa arrogante mientras Elena Cruz presentaba pruebas iniciales, movimientos bancarios sospechosos, registros de transferencias a cuentas offshore, y documentos que mostraban desviación de fondos públicos. Cada pieza era una piedra más en la muralla de evidencia que se levantaba en su contra. Mientras tanto, Victoria Holt lanzaba una estrategia predecible pero efectiva: cuestionar la validez de cada documento, sembrar dudas sobre la cadena de custodia y pedir anulaciones por tecnicismos. Carter escuchaba con atención, tomando nota de cada argumento sin mostrar emoción. Durante un nuevo receso, Carter regresó a sus aposentos. A través de la ventana, observaba los jardines del tribunal, intentando ordenar sus pensamientos. Sabía que este caso sería un campo minado. Cuando regresó a la sala, se encontró con un nuevo espectáculo: Calvel posando para las cámaras como una celebridad. Este sistema está en mi contra, declaró, con voz grave. Pero saldré limpio. Como siempre. En la sala, la fiscal Cruz se preparaba para la siguiente etapa del proceso: presentar al testigo clave. El nombre del denunciante se mantenía en reserva, pero se trataba de un antiguo empleado del área financiera de Calvel Enterprises. Antes de llamarlo, un oficial del tribunal se acercó nuevamente a Carter. Esta vez no era una nota. Era una advertencia verbal. Juez, se ha detectado movimiento sospechoso cerca de la casa del testigo. 2 vehículos sin placas han estado estacionados frente a su domicilio toda la mañana. Carter asintió con el ceño fruncido.
Agradeció al oficial y pidió que reforzaran la seguridad. Cuando Thomas Bradford, el testigo, finalmente tomó el estrado, el ambiente se volvió denso. Su rostro mostraba señales claras de estrés. Sus manos temblaban ligeramente mientras prestaba juramento. Elena se le acercó con calma. Señor Bradford, ¿puede decirnos cuál era su cargo en Calvel Enterprises? Era analista senior en el departamento de contabilidad, respondió. Tenía acceso directo a los libros internos, a las cuentas confidenciales. Por eso vi cosas que no podía ignorar. El público en la galería se inclinó hacia adelante, atento. Bradford describió cómo fondos destinados a programas de ayuda comunitaria eran redirigidos a cuentas privadas. Mencionó reuniones secretas, órdenes verbales, registros alterados. ¿Tiene pruebas de todo eso?, preguntó Elena. Bradford asintió. Entregué copias a la fiscalía. ¿Pero qué, señor Bradford? Esta mañana alguien me llamó. Amenazaron con dañar a mi familia si me presentaba hoy. Un murmullo recorrió la sala. Carter levantó una mano y ordenó silencio. Gracias por su valentía, señor Bradford. Puede estar seguro de que esta corte hará todo lo posible para protegerlo. Carter sabía que esas palabras eran importantes, pero también sabía que no siempre bastaban. Al final de la jornada, Carter volvió a su despacho. Sobre su escritorio encontró otro sobre sin remitente. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja, una foto de su nieto saliendo de la escuela, con la frase, algunas batallas se pagan con sangre. Cerró los ojos. Respiró hondo. Luego tomó el teléfono. Agente Hill. Refuercen la seguridad de mi familia. Inmediatamente. La mañana siguiente comenzó con una tensión palpable. Las calles alrededor del tribunal estaban llenas de periodistas, manifestantes y curiosos. La figura de Alexander Calvel se había convertido en símbolo de todo lo que estaba mal con el poder en la ciudad. Y dentro de la sala 237, el juez Carter se preparaba para un nuevo día de combates legales. Elena Cruz llegó temprano, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Había pasado la noche revisando documentos tras recibir un mensaje anónimo que simplemente decía, busca en la transferencia del 18 de marzo. Hay algo que te falta. Cuando se reanudó la sesión, Elena pidió permiso para presentar nueva evidencia. Victoria Holt, como era de esperarse, protestó de inmediato. Objeción, su señoría. La fiscalía sigue trayendo documentos fuera del plazo establecido. Carter levantó una ceja. ¿Tiene alguna base para negar el ingreso de información relevante, señora Holt? Solo que ya no podemos confiar en la legalidad de la obtención de estos documentos. Esa es una preocupación válida. Pero la revisaremos durante el proceso. Proceda, señorita Cruz. Elena colocó una serie de documentos proyectados en la pantalla del tribunal. Mostraban una transferencia de más de $4 millones desde una cuenta de Calvel Enterprises hacia una fundación fantasma, registrada en las Islas Caimán. Pero lo más impactante era lo que vino después: la fundación transfería dinero directamente a cuentas vinculadas con oficiales de policía, un concejal local y un juez del estado. El murmullo en la sala fue inmediato. Carter pidió silencio, pero su propia expresión dejaba ver que aquello había cruzado un umbral. Victoria Holt se levantó de nuevo. Su señoría, la defensa solicita un receso para revisar esta nueva información. Concedido. 30 minutos. Carter golpeó el mazo con firmeza. En sus aposentos, Carter se sentó en silencio. El sistema estaba más podrido de lo que había imaginado. Una red entera de funcionarios alimentados por el dinero de un solo hombre. Y cada paso en falso que diera podría costarle más que su carrera. Durante el receso, Elena recibió una llamada. Era el agente del FBI asignado al caso. ¿Tenemos algo? Una fuente dentro del departamento de policía confirmó que el jefe Whitman ha estado retirando evidencia personalmente. Lo tenemos en vídeo. ¿Puede venir a verlo? Elena salió de inmediato rumbo a la oficina del FBI. Allí, en una pantalla, vio imágenes captadas por cámaras de seguridad. Whitman, entrando a la bóveda de evidencias. Saliendo con una caja.
No había firmado registro alguno. Un documento en su mano tenía claramente el logo de Calvel Enterprises. Esto lo cambia todo, dijo Elena. Necesito una copia para presentarlo hoy mismo. Volvió al tribunal con el vídeo en una memoria USB. Durante la siguiente sesión, pidió reproducirlo. Carter asintió, y la sala entera observó cómo Whitman manipulaba la evidencia. El público estalló en murmullos. Victoria Holt bajó la mirada. Calvel, por primera vez, perdió la sonrisa. La fiscalía solicita una orden para investigar formalmente al jefe de policía Whitman por obstrucción de la justicia, anunció Elena. Concedido, dijo Carter. Emitan la orden de inmediato. El arresto formal del jefe Whitman cambió radicalmente el tono del juicio. Las cámaras de los noticieros ahora no solo enfocaban a Calvel, sino también al entramado institucional que lo sostenía. En cada rincón de la ciudad, la gente discutía el juicio como si fuera una serie de televisión, pero lo que estaba en juego era real, la credibilidad del sistema judicial. Al día siguiente, Elena Cruz se presentó con una nueva testigo, Margaret Wilson, una contadora que había trabajado en Calvel Enterprises durante más de 10 años. Margaret subió al estrado con paso firme, pero su rostro dejaba ver la carga emocional que llevaba encima. Señora Wilson, comenzó Elena, ¿puede decirnos qué tipo de acceso tenía usted a la información financiera de Calvel Enterprises? Tenía acceso completo. Supervisaba los informes anuales, las auditorías internas, los registros de las cuentas nacionales e internacionales. Durante años, pensé que todo era legal, hasta que empecé a ver irregularidades que no tenían explicación lógica. Con voz pausada, Margaret relató cómo detectó la existencia de más de una docena de empresas fantasmas conectadas entre sí. Estas compañías servían para desviar fondos públicos, ocultar sobornos y financiar campañas políticas. ¿Qué hizo cuando descubrió eso?, preguntó Elena. Lo reporté internamente. Me dijeron que me ocupara de mis tareas y que no hiciera preguntas. Poco después, fui transferida a un área sin acceso a los archivos centrales. Entonces entendí que estaban protegiendo algo mucho más grande. Carter observaba atentamente. Notó cómo Calvel, por primera vez, evitaba hacer contacto visual con la testigo. Su actitud habitual de superioridad había sido reemplazada por una tensión evidente. Durante el contrainterrogatorio, Victoria Holt intentó debilitar el testimonio de Margaret. ¿No es cierto que usted fue despedida por mala conducta? ¿Que tenía conflictos con sus superiores? Fui despedida después de insistir en una auditoría independiente. No por conducta inapropiada, respondió sin vacilar. Y si eso es un conflicto, entonces sí, tuve uno, con la corrupción. Un murmullo aprobatorio recorrió la sala. Después del receso, Elena presentó una serie de correos electrónicos entre Calvel y funcionarios públicos. En uno de ellos, Calvel prometía incentivos a cambio de cooperación en licitaciones públicas. También se revelaron vídeos de reuniones grabadas en secreto donde Calvel hablaba con total impunidad sobre manejar jueces y hacer desaparecer obstáculos. Mientras la evidencia se acumulaba, el público en la galería se volvía más vocal. Personas que antes miraban con escepticismo ahora expresaban su indignación con susurros, gestos y miradas de desaprobación hacia el acusado. Carter tuvo que pedir orden varias veces, recordando que la sala era un lugar para la ley, no para el caos. Ese mismo día, en una operación coordinada, el FBI allanó una propiedad de Calvel ubicada fuera de la ciudad. Allí encontraron una bóveda con documentos físicos, contratos falsificados, listas de pagos ilegales y una agenda con nombres codificados. Cada página era una ventana al modus operandi de una red criminal que se había infiltrado en cada nivel de la administración pública. Carter recibió los resultados del allanamiento justo antes de concluir la jornada. Al leer los documentos, comprendió que el caso contra Calvel ya no era solo una batalla legal, era un punto de inflexión para la ciudad. Y quizá, para el país. Al final del día, mientras guardaba sus notas, recibió una visita inesperada. Michael Sullivan, un joven oficial de policía que había mostrado interés por colaborar desde el inicio del caso. Juez Carter, tengo algo más que debería ver, dijo, entregando un pequeño dispositivo USB. Es una grabación de una conversación entre Whitman y otro alto mando. Hablan de mover pruebas antes de la audiencia final. Están desesperados. Carter asintió y le agradeció.
Sabía que la guerra no había terminado. Pero cada vez más personas se atrevían a hablar. Y eso significaba que la verdad, por fin, estaba encontrando su camino. La mañana siguiente, el tribunal estaba rodeado por una multitud aún mayor. Los rostros que antes eran de indiferencia ahora mostraban determinación. Carteles con frases como "nadie está por encima de la ley" se alzaban entre la gente. El juicio contra Alexander Calvel había dejado de ser un procedimiento judicial más, se había convertido en un símbolo nacional de lucha contra la corrupción. En la sala 237, Elena Cruz se preparaba para una nueva jornada clave. Tenía en sus manos la grabación entregada por el oficial Sullivan, una conversación clara entre Whitman y otro comandante discutiendo cómo deshacerse de pruebas incriminatorias. Elena la había verificado y certificado. Su valor probatorio era incuestionable. Su señoría, dijo al iniciar la audiencia, solicito permiso para presentar nueva evidencia que compromete directamente al jefe Whitman y por extensión, al acusado. Victoria Holt se levantó de inmediato, aunque su firmeza parecía desgastada. Objeción. Esto es una distracción. Estamos aquí para juzgar a mi cliente, no para perseguir vendetas institucionales. Su señoría, replicó Elena, esta evidencia no es una distracción. Es la manifestación más clara de una red estructurada que protegía los crímenes de Calvel. Es relevante. Es crucial. Carter asintió con gravedad. Proceda. La grabación fue reproducida. La sala guardó silencio absoluto. En la pantalla, se veía a Whitman conversando en voz baja en un estacionamiento subterráneo. Tenemos que mover esos archivos antes de que la fiscalía los revise. Carter no nos va a dar margen. Que parezca una filtración, un error administrativo. El jefe Calvel ya lo aprobó. ¿Y si alguien pregunta? Nadie va a preguntar. No si quieren conservar su puesto. Cuando la grabación terminó, no había murmullos. Solo un silencio espeso, cargado de indignación. Carter respiró hondo. Se emite orden de arresto inmediata contra el comandante citado. Esta corte no tolerará obstrucción en ninguna forma. Esa tarde, el tribunal recibió otro golpe de realidad. Elena llamó a declarar a un testigo inesperado, Claire Calvel, hermana del acusado. Vestía de negro, sobria pero firme. Su rostro reflejaba tristeza y decisión. Señora Calvel, comenzó Elena, ¿puede declarar bajo juramento lo que sabe sobre las operaciones de su hermano? Claire asintió. Sí. Durante años, fui testigo de lo que Alexander hacía. Al principio, no quería verlo. Pero cuando descubrí que estaba sobornando funcionarios para destruir hospitales comunitarios y financiar campañas políticas con dinero público, no pude seguir callando. La sala se llenó de murmullos. Calvel, por primera vez, pareció perder el control. Se puso de pie. ¿Mentira? ¿Traidora? Siempre fuiste envidiosa. Señor Calvel, tronó Carter, si no se sienta de inmediato, será retirado de esta sala. Calvel se dejó caer en la silla, murmurando entre dientes. Claire continuó. Tengo pruebas. Vídeos, correos, registros de transferencias. Guardé todo por años, por miedo. Pero ya no más. La gente merece saber lo que realmente hizo. Elena presentó las pruebas aportadas por Claire, grabaciones de Alexander coordinando pagos ilegales, fotografías de reuniones clandestinas, documentos financieros con su firma. La fiscalía construía, paso a paso, el retrato de un hombre que había usado su fortuna no para construir, sino para destruir desde las sombras. ¿Por qué decidió hablar ahora? Preguntó Elena. Porque el miedo ya no puede dominar esta ciudad. Porque cuando mi padre murió, Alexander lo culpó por no tener visión de negocios, cuando en realidad él se negó a traicionar sus principios. ¿Y por qué hay niños sin hospitales, barrios sin escuelas, ancianos sin pensiones, todo por culpa de su codicia? Victoria Holt intentó desacreditar a Claire, acusándola de tener motivos personales. Pero era evidente que la defensa perdía fuerza. Las pruebas eran demasiadas. La indignación pública, imparable. Al concluir la jornada, Carter se reunió brevemente con Elena en sus aposentos. ¿Qué opina, señorita Cruz? Preguntó mientras tomaba un café.
Opino que estamos más cerca del final, pero no podemos bajar la guardia. Aún pueden intentar algo desesperado. Entonces sigamos preparados. La justicia está llegando. Y esta vez, no se detendrá en la puerta. El último día del juicio comenzó bajo un cielo nublado, como si hasta el clima presintiera que algo definitivo estaba por suceder. Las calles cercanas al tribunal estaban más llenas que nunca. Medios nacionales e internacionales transmitían en vivo. Era más que un veredicto, era un mensaje para todo el país. En la sala 237, la tensión era tangible. Elena Cruz, vestida con sobriedad, revisaba sus notas por última vez. Claire Caldwell se encontraba en la galería, flanqueada por agentes federales. Alexander Caldwell, por su parte, lucía distinto. Su traje seguía siendo caro, pero su postura ya no era arrogante. Parecía un hombre acorralado. El juez Carter entró, y todos se pusieron de pie. Luego de una breve introducción, dio paso a los alegatos finales. Elena fue la primera en hablar. Señores del jurado, lo que hemos visto en estas semanas no es solo un caso de corrupción. Es la evidencia viva de cómo un solo hombre, con suficiente dinero y conexiones, puede corromper las instituciones que deberían protegernos. Hemos presentado grabaciones, documentos, testimonios. Pero más allá de las pruebas, lo que quiero que consideren hoy es el daño humano, las vidas rotas, los hospitales cerrados, las pensiones desaparecidas. Hoy ustedes tienen el poder de decir, basta. Su voz no tembló en ningún momento. Al terminar, hubo un silencio cargado de respeto. Victoria Holt se levantó lentamente. Su alegato fue breve. Mi cliente no es un santo. Nadie lo niega. Pero la ley exige pruebas claras más allá de toda duda razonable. ¿Puede este tribunal decir con certeza que todas las pruebas fueron obtenidas legalmente? ¿Que no hubo motivaciones personales detrás de algunos testimonios? Piénsenlo antes de tomar una decisión que marcará la vida de un hombre para siempre. No convenció a muchos. Su tono carecía de la convicción que había mostrado al inicio del juicio. Sabía que la batalla estaba perdida. El jurado se retiró a deliberar. La ciudad entera contuvo la respiración. 3 horas después, regresaron. ¿Han alcanzado un veredicto?, preguntó Carter. Sí, su señoría, respondió la vocera del jurado. 1 a 1, los cargos fueron leídos. Fraude fiscal, culpable. Lavado de dinero, culpable. Obstrucción de la justicia, culpable. Asociación ilícita, manipulación de licitaciones públicas, sobornos a funcionarios, manipulación de pruebas, coacción de testigos, culpable, culpable, culpable. Cuando terminó la lectura, Alexander Caldwell cerró los ojos. No dijo nada. No protestó. Solo se hundió en su silla. Carter fijó la audiencia de sentencia para la semana siguiente y ordenó que el acusado fuera trasladado de inmediato a una prisión federal bajo custodia máxima. Mientras los agentes lo escoltaban fuera del recinto, Claire lo miró por última vez. Él no le devolvió la mirada. Horas después, el país entero reaccionaba. Las redes sociales estallaban con mensajes de celebración, apoyo a los testigos y agradecimientos al juez Carter y a la fiscal Cruz. Pero también hubo represalias. Esa misma noche, agentes federales frustraron un intento de atentado contra la familia del juez. Un grupo leal a Caldwell había planeado una emboscada. Fueron detenidos gracias a una filtración anónima. Se sospechaba que venía de alguien aún dentro del círculo de Caldwell que había decidido dar un paso al frente. Elena recibió también amenazas, pero no se inmutó. Sabía que la justicia no termina con un veredicto, sino con un cambio estructural. En una entrevista para un medio nacional, dijo: no se trata solo de encarcelar a un hombre. Se trata de demostrar que el sistema puede responder, que la verdad puede abrirse camino, incluso entre la oscuridad más densa. Una semana después, en la audiencia de sentencia, Carter fue directo. El señor Caldwell no solo violó la ley. Abusó de la confianza pública. Por ello, esta corte lo condena a 45 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. El silencio fue total. Caldwell no dijo una palabra. Carter miró al resto de la sala.
Que este juicio sirva de recordatorio: el poder no exime a nadie de rendir cuentas. Y mientras exista alguien dispuesto a defender la verdad, la justicia nunca estará sola.